Bueno, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos aquellos y aquellas colegas que lo están viendo esta clase grabada, ¿sí? Eh, Voy a colocar la cámara para que nos podamos ver. Ahí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a mover un poquito, ahí. Vamos a comenzar entonces con el módulo número 4 de la clase del curso de tutoría en Moodle más diseño instruccional, ¿sí? En este módulo número 4 vamos a hablar principalmente sobre las actividades, ¿sí? Las actividades en el entorno virtual de aprendizaje Moodle, particularmente en el campus de Project Learning, ¿sí? En el marco de este curso que tiene como finalidad justamente armar otros cursos, ¿de acuerdo? Formar como tutores a los colegas de Project Learning y armar sus propios cursos colaborando en el diseño instruccional de los mismos. Entonces, en principio vamos a hacer una introducción sobre el rol que cumplen las actividades en un curso a distancia, matizado por supuesto con el estilo tecnopedagógico que le damos desde Project Learning, ¿sí? Y lo primero que vamos a mostrar un poquito es de qué se trata el módulo, ¿sí? Los ejes de este módulo, que es lo que se está viendo. Así que vamos a hablar sobre las actividades y los recursos en e-learning. Todo el módulo ocupa estos ejes, ¿no? Las herramientas de Moodle, los recursos más usados, las herramientas en Moodle, las actividades más usadas, ¿sí? Son los títulos. Y luego habla de las configuraciones en el material que tienen imprimible, en archivo PDF, en el aula, van a encontrar justamente pequeños tutoriales que les van a explicar cómo se configura un cuestionario, cómo se configura un glosario, una tarea y las consultas, ¿sí? Nosotros en particular aquí en la clase lo que vamos a ver es, vamos a hacer un recorrido rápido, fugaz, por la configuración de algunos recursos, y nos vamos a ir directamente a las actividades. En particular las actividades vamos a hablar de los cuestionarios, que es lo más complejo, ¿no? Luego la configuración de glosarios, tareas y consultas. Ustedes tienen material de apoyo en el aula, van a ver que hay videos que les van a ayudar a poder comprender cómo se hacen estas configuraciones, pero son muy simples e intuitivas. En cambio los cuestionarios requieren de mayor explicación, porque hay que hacer varios pasos, porque los cuestionarios no solamente se configuran, sino que hay que armar las bases de preguntas, ¿sí? El banco de preguntas. Y esto tiene cierta complejidad, pero tampoco es demasiado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar primero diciendo, a ver, esto, sobre las actividades en el e-learning, ¿sí? Las actividades, junto a los materiales con los que se presenta el contenido, son el corazón de un proceso formativo. En todo lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje en formato presencial, las actividades cobran una importancia, por supuesto, y tienen ciertas características. En el ambiente virtual, por tratarse de un espacio donde el cursante está solo frente a la computadora, donde en general hay un alto grado de autoaprendizaje, esta es la parte que quería mostrar, las actividades cobran una importancia tal que van a ser el vínculo entre los contenidos, ¿sí? Los contenidos de aprendizaje y el estudiante, pero con una característica de un estudiante bastante particular y una característica de ofrecimiento de los contenidos a partir de los recursos de una manera muy particular también. Entonces, las actividades serán planificadas pensando en estos tres puntos importantes. Cuando uno planifica actividades, debe pensar en que los recursos se presentarán, los recursos donde se presentarán los contenidos, pueden estar en formato de audio, video, textos, infografías, o sea, tenemos una multimodalidad de recursos para presentar los contenidos, ¿de acuerdo? No solamente van a estar en formato de texto, sino también tengo otras posibilidades. Esto abre un abanico de posibilidades impresionante para las actividades, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo hacer una actividad a partir de un texto plano, donde las posibilidades son más escasas, más pequeñas, que cuando uno puede contar con recursos de tipo multimedial, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado tenemos que tener en cuenta, muy importante esto también, el autoaprendizaje como modo reinante en el estilo del estudiante que tenemos, ¿no?
el estudiante es un estudiante que está solo, que está frente a la computadora, que está solo, digo, no tiene el compañero de banco, diríamos, pero sí tiene una serie de elementos con los cuales puede poder vincularse con los recursos, ¿sí? O sea, con los contenidos, y tiene una forma de vincularse con el tutor y una forma de vincularse con los restantes compañeros. Entonces, es muy interesante esto de entender a quién es el que está del otro lado, porque el diseño basado en el usuario nos requiere esto, ¿no? Una comprensión y un diagnóstico de quién es el usuario de estas actividades, y teniendo claro esto, vamos a poder hacer actividades mejor pensadas para las características del autoaprendizaje. Por otro lado, vamos a tener un modelo de pedagógico didáctico apropiado, ¿no? Tenemos que pensar en un modelo pedagógico didáctico que se condiga con los deseos que nosotros tenemos y los objetivos que queremos lograr. Nosotros en particular, en Proyecto eLearning, ya lo hemos hablado esto en la unidad número 1, ¿sí? En el módulo número 1 de este curso, proponemos un modelo pedagógico didáctico denominado constructivista colaborativo. Creemos fielmente de que este autoaprendizaje de este estudiante que se encuentra solo frente a la máquina va a encontrar un nicho de mejor vinculación con los contenidos y con sus compañeros cursantes y con el tutor, si logramos pensar al aprendizaje como una construcción que se hace con una actividad individual, pero en el emparentamiento colectivo. Recuerden que en el módulo anterior, por ejemplo, hablamos de lo que tiene, lo potente que es el trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces pensemos en una construcción de los aprendizajes en vínculo con los demás. Esto nos va a poner en una situación, digo, de pensar actividades que desafíen a los estudiantes, a los cursantes, en este sentido, ¿no? Que los desafíen en cuanto a puedan construir esos conocimientos que nosotros deseamos y que tenemos como objetivos de aprendizaje en el curso, pero además esos aprendizajes van a ser construidos en actividades que sean vinculando a los cursantes entre ellos, ¿sí? Situaciones problemáticas, estudios de caso, análisis de algún material o algún recurso, ¿sí? Bien, los cursos a distancia deben poder verse como un todo orgánico, ¿sí? Desde la unidad número 1, es más, desde el bloque 0, donde damos la bienvenida, hasta el último módulo del curso, donde vamos a estar dando la despedida, es un todo orgánico. Un todo orgánico significa que hay una concatenación y una articulación entre cada una de las partes, donde, si bien cada unidad temática tiene individualidad en sí misma, tiene autonomía en sí misma, no deja de tener la conciencia implícita, intrínseca, ¿sí? De que hay una articulación con una unidad previa y con una unidad posterior. Tanto los contenidos que están presentes en los materiales que les vamos a presentar, como las actividades que vamos a estar brindando para que los estudiantes logren sus aprendizajes, se van concatenando y articulando en todas las unidades una a una, ¿sí? Pero a la vez, cada una de ellas es un compartimento no estanco, sino articulado con autonomía propia. ¿Se entiende? Bien, hay un modelo didáctico que es muy interesante, que nosotros lo proponemos ahí en el material del módulo número 4, Lo proponemos porque nos parece que es muy potente a la hora de lograr buenos aprendizajes duraderos, aprendizajes efectivos, y que tienen que ver con el aprendizaje basado en proyectos. Este es un modelo que ya tiene sus años, que viene implementándose en la educación presencial y a distancia con una fortaleza importante, pero que además, bueno, hay mucha tela para cortar sobre este tema, ¿no? Nosotros vamos a hacer una pequeña introducción y simplemente vamos a dejar la inquietud entre ustedes para que luego podamos seguir avanzando, indagando un poco más en lo que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos nos permite hacer una planificación de todo el curso pensándolo como un proyecto desde el principio hasta el final,
¿de acuerdo? A mí me gusta pensarlo como un camino, por eso es que está ahí el dibujito, un camino donde uno le propone al cursante cuál es el inicio de ese camino y cuál es el final. Desde la hora cero del curso podemos proponer un problema a resolver, ¿sí? Un problema a resolver, una situación problemática. Y el proyecto va a consistir en poder llegar a generar la resolución de ese problema, pero logrando los aprendizajes durante el camino, ¿sí?, que son necesarios para lograr esa resolución. Entonces, nosotros lo que vamos a proponer va a ser un problema y un producto de aprendizaje, o sea, el final. Y bueno, a ver, vamos a proponer un problema, una situación problemática, un caso, ¿sí? Y vamos a decir, lo que queremos lograr es que ustedes presenten este producto de aprendizaje. Por ejemplo, un informe, no sé, un decálogo de la resolución de ese problema. Podría llegar a ser un video explicativo, algún producto de aprendizaje que dé cuenta de cuáles son los aprendizajes logrados durante todo el curso y que den solución a ese problema con el cual iniciamos. Esto sería el camino que se recorre en un aprendizaje basado en proyecto. Y cada uno de los pasos que se va dando son esas unidades, ¿no? Si ustedes ven el dibujito, el esquema que les muestro aquí debajo, van a ver que todo comienza con un problema, con una pregunta disparadora, ¿sí? Y la unidad número 1, con sus actividades, nos va a brindar las herramientas para poder empezar a pensar en este problema, en la solución de este problema, y nos va a dar las herramientas para empezar a construir la solución. La unidad número 2 va a ser lo suyo, y va a estar conectada con la 1, y va a estar conectada con la que continúa, ¿sí? Y así sucesivamente cada una de las unidades van a ser un paso más para llegar al final del proyecto, ¿sí? Y este proyecto va a encontrar su final en justamente lo que nosotros proponemos como un trabajo integrador final, que va a ser este producto de aprendizaje, ¿sí? El trabajo integrador final debería dar cuenta de una integración de contenidos, pero también debería dar cuenta de una solución al problema planteado. Bien, entonces, veamos un poquito cuáles son los recursos de la Moodle, los recursos principales, los más usados, ¿sí?, que nosotros proponemos utilizar, por lo menos para comenzar con un curso, y que luego, bueno, se pueden ir investigando algunos otros, ¿de acuerdo? Estos son los básicos. En particulares tenemos los archivos, uno puede en un aula de Moodle subir archivos, tanto en formatos PDF, en .doc, ¿sí? Luego vamos a tener carpetas, que lo que hacen justamente como ocurre en nuestros ordenadores. Las carpetas lo que hacen es agrupar archivos, incluso se pueden armar subcarpetas dentro. De esta manera se pueden proponer contenidos, ¿no? Por ejemplo, documentos, algún paper de investigación, alguna, por ejemplo, consigna para trabajar, ¿sí? Se pueden trabajar en formatos de archivos de texto, luego se guardan en PDF, y en este formato los podemos cargar en el aula. Por otro lado vamos a tener las etiquetas. Las etiquetas, yo ahora después igualmente voy a ir al aula y vamos a mostrar cada uno de estos recursos, cómo están presentados en el aula, ¿sí? Las etiquetas sirven para hacer separadores, esto ya lo habíamos hablado incluso en el módulo número 2, si no me equivoco. No, la primera parte del módulo número 3, estuvimos trabajando este tema, ¿no? Las etiquetas sirven como separadores, sirven para poner textos dentro del aula, dentro de uno de los bloques, que a nosotros nos interesa que eso sea leído inmediatamente cuando uno toma contacto con el aula, que no haya que ingresar a ningún otro lado. Entonces uno puede utilizar etiquetas. También puede incrustar videos, también puede incrustar imágenes, ¿sí? Las etiquetas son muy útiles para esto, ¿no? Para lo que yo quiero dejar visible dentro de un bloque inmediatamente cuando uno toma contacto con el aula, ¿sí? Por eso también se usa como títulos separadores, ya les voy a mostrar cuáles son las etiquetas. Luego tenemos libros, ¿sí? Un libro es interesante porque nos permite ordenar la información en pequeñas categorías que serían los capítulos del libro.
Los libros permiten poner URLs, o sea, vínculos externos, permiten incrustar videos, permiten poner textos, ¿sí? Y uno puede ir recorriendo las partes de un libro como si fueran los capítulos de un libro analógico, ¿no? En papel. Bien, y por último, URL, compartir un archivo, perdón, un sitio web externo al aula en el que estamos. Puede utilizarse mucho para vincular con videos en repositorios como YouTube o Vimeo, puede utilizarse para linkear, por ejemplo, sitios web de organismos públicos o empresas a los cuales uno quiere hacer referencia de algún modo, ¿sí? Bien. Por otro lado tenemos las actividades. Estas son las actividades más usadas, las que más se emplean, las más comunes, diríamos. No significa que sean las mejores. Sepan que todo esto es adaptable a la propuesta de los cursos que ustedes vayan a proponer como propios y que su creatividad es el único límite que tienen, ¿sí? En principio vamos a hablar de los foros, que es una de las actividades más importantes y más fuertes. De los foros hemos hablado en el módulo anterior, en el módulo número 3. Hemos ya desarrollado, lo hemos mostrado cómo se hacen las configuraciones, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos los cuestionarios. Los cuestionarios son sumamente potentes. Los cuestionarios sirven tanto para hacer diagnósticos, para evaluar, para brindar una actividad de autorreflexión sobre los contenidos propuestos. Tienen una gran cantidad de usos, son muy versátiles, y lo interesante es que nos brindan la posibilidad de que sean autocorregidos cuando son actividades de tipo cerrada, ¿no? Preguntas cerradas como verdadero o falso, opción correcta, elegir la opción correcta, chances múltiples, emparejamiento, que no hay desarrollo de texto, digo, ¿no? Entonces uno puede configurarlo de manera que sean autocorregidos. Pero también tenemos esta opción de que los estudiantes pueden cargar sus propios textos sobre alguna pregunta, algún ensayo que puedan escribir, y lo puedan presentar en un cuestionario a partir de ciertas preguntas. Por otro lado tenemos los glosarios. Un glosario es, como bien su nombre lo indica, un espacio donde uno va cargando posteos, ¿no?, sobre un abecedario. Entonces, lo que uno va cargando se va a ordenar de manera alfabética. Se puede trabajar justamente con su función como glosario, armar el glosario de una temática en particular, ¿sí?, donde los estudiantes van aportando cada uno van ingresando cada uno de los conceptos y desarrollándolos. Lo interesante de estos glosarios es que permiten ingresar también videos, material multimedia de todo tipo, ¿no?, audios, infografías, imágenes. Luego vamos a tener las tareas, la entrega de tareas, ¿sí? Es un espacio donde uno puede solicitar la entrega de un archivo, y luego puede hacer las devoluciones y otorgarle calificación. Todas estas actividades se le puede otorgar calificación, ¿sí? Las calificaciones es un tema que va a venir en la unidad número 6, en el módulo número 6. Ya ahí vamos a charlar un poquito de cómo se brinda calificación a cada una de las actividades, cómo se maneja el calificador. Pero es interesante, bueno, las tareas justamente lo que nos permiten es esto, ¿no?, la recepción de un archivo, que puede llegar a ser un trabajo práctico, puede llegar a ser un informe, puede llegar a ser, no sé, un análisis sobre algún material X, ¿sí? Es bastante versátil también, porque en realidad todo lo que se pueda guardar en un PDF, en un archivo de Word, en un .doc, quiero decir, ¿no?, puede ser entregado a través de este recurso, de esta actividad. Bien, y por último las consultas. Las consultas son una actividad muy interesante para organizar algún tipo de información que se necesita rápidamente, de una manera fácil, donde uno hace una pregunta y los estudiantes pueden responder en las opciones que uno le brinda. ¿De acuerdo? Las consultas, por ejemplo, se pueden utilizar para armar grupos también, ¿no? Uno puede, de alguna manera, configurarlas para que las personas elijan en qué grupo quieren estar, y las elecciones incluso se pueden limitar en número. Entonces uno podría poner grupo 1, 2, 3, 4, 5, y solicitar en qué, por favor, ordénense en grupos, y
los estudiantes van a decir, bueno, y lo configuro para que haya 5, por ejemplo, en cada grupo. 5 respuestas posibles para cada una de las opciones. Entonces, los estudiantes van a ir eligiendo, y es una de las opciones también para las consultas. Pero también podemos hacer consultas rápidas como, no sé, alguna pregunta sobre algún material en particular, y que el estudiante tenga que ir y responder rápidamente, elegir una opción. Bien, ahora vamos directamente al aula y veamos cómo se configuran los cuestionarios. Primero voy a hacer una recorrida por los diferentes... acá quedó mal el título, dice foros y debería decir cuestionarios. Bueno, bien, permítanme que voy a compartir la pantalla del aula del campus. Bien, ahí seguramente están viendo el aula del campus virtual, ¿sí? Este es el aula sobre la que estamos cursando, acá está el módulo número 4, ¿sí? En principio les quiero contar que esto que ustedes ven acá son etiquetas, esto es una etiqueta, esto es una etiqueta, a ver, acá, esto que está acá abajo es una etiqueta, ¿sí? Son etiquetas. Otro recurso que habíamos visto eran, por ejemplo, el recurso libro. Bueno, este tiene un solo capítulo. Voy a buscar un libro que tenga más de un capítulo para que ustedes vean cómo se ve. Este es el recurso libro. Fíjense que, por ejemplo, yo puse 2 capítulos en el libro. Sitios web para consultar y ampliar la información, donde acá les dejamos una serie de links para que ustedes puedan ampliar, y algunos videos al respecto. Se dan cuenta cada uno. Entonces, yo acá puedo escribir, puedo poner videos, puedo colocar imágenes, puedo poner texto, es como si fuera una página de un libro, ¿sí? Y acá cuando voy al siguiente capítulo me encuentro con... Se pueden poner, por ejemplo, subcapítulos también, ¿ven? Por ejemplo, acá solamente videos. ¿Se ven? Bien, esto sería, por ejemplo, el recurso libro. Hago una recorrida rapidísima por algunos de los recursos. Bueno, también hablamos de recursos como subir archivos. Aquí tienen un ejemplo. Cada uno de los materiales imprimibles, vamos al del módulo 4, cada uno de los materiales imprimibles que ustedes tienen, en este caso están incrustados. Incrustado significa esto, ¿no? Que no solicita una descarga del archivo para poder verlo, directamente lo puedo ver online sobre la misma aula del campus. Pero también podría configurarlo para que sea descargable. Igualmente así también es descargable, ¿eh? Vean que cuando termine de cargarse, fíjense que en el extremo derecho superior aparecen las opciones de imprimir, descargar, ¿sí? Pero bueno, esta es la opción de incrustado, pero tranquilamente podría ponerle una opción para que obligar a la persona a que descargue el archivo, o que simplemente lo puedan ver en otra ventana aparte. Acá, por ejemplo, lo estamos viendo dentro de la misma aula. Y acá ven. Y estas son las opciones que les planteaba recién. Imprimir y descargar. ¿De acuerdo? Esto, bueno, si uno quisiera girarlo porque hay alguna página que está mal orientada, podríamos girar el archivo, pero ahí tienen las 2 opciones para descargar y para imprimir. Bien, entonces les estoy mostrando algunos de los recursos, ¿sí? Este es el recurso página, no hemos hablado demasiado, es un recurso también interesante, permite abrir una página, simplemente para poner lo que uno desee. No lo puedo ordenar en forma de, o sea, esto no lo puedo ordenar en forma de categorías como lo teníamos en el caso del libro. ¿Sí? En el caso del libro uno puede ir ordenando categorías y subcategorías, lo que serían capítulos y subcapítulos, ¿sí? Apartados. En este caso no, es una página sola, plana, donde uno pone información y nada más. Toda la información que podemos poner aquí también tiene que ver con la multimodalidad, ¿no? O sea, podríamos poner videos, imágenes, etc. Bien. Bueno, pasemos de los recursos a las actividades. En principio, esto lo voy a cerrar. Yo tengo aquí un aula de prueba abierta, es la de una colega, que también está armando el aula, su curso también en su aula, ¿sí?
Y les voy a ir mostrando, bueno, en principio lo que vamos a hacer es activar la edición, por supuesto. Cada vez que vamos a editar dentro de un aula de Moodle tenemos que activar la edición, lo que nos va a permitir hacer los cambios que queremos, ¿sí? Y bueno, en particular, lo que vamos a ver, decíamos, son las actividades. Entonces, permítanme que vayamos a algún módulo, el módulo número 1, aquí como lo tenemos, ¿sí? Y aquí tenemos la opción para insertar las actividades. Recuerden que toda la primera lista es de actividades y la lista que sigue es de recursos. Ven, aquí tienen los recursos: archivo, carpeta, etiqueta, libro, página, URL. Son los más comunes, los más utilizados. Bien, los acabamos de ver un poquito, hicimos una recorrida, y aquí tenemos las actividades. Ven, por ejemplo, acá está la actividad consulta de la que les hablaba antes. Bien, vamos, bueno, hay otro tipo de actividades como chat, ¿sí? Para comunicaciones sincrónicas escritas, glosario, ¿sí? Yo lo que voy a armar es un cuestionario. Entonces, aquí tenemos, primero veamos que cuando uno selecciona la actividad, es muy interesante que Moodle nos permite saber para qué sirve esa actividad y algunos ejemplos y cómo utilizarla, exámenes del curso, mini test, exámenes de práctica, los cuestionarios pueden usarse para, y acá nos cuenta de qué se trata un cuestionario, para qué sirve, cómo funciona un cuestionario, brevemente, ¿no? Muy sencillito nos va diciendo eso. Bueno, vamos a insertar un cuestionario. Uy, perdón. Dejé de compartir la pantalla. Ahora sí. Ahí. Vamos a agregar un cuestionario, primero. Ya teníamos uno agregado acá, pero yo quiero mostrarles desde cero cómo se coloca un cuestionario. Entonces, vamos a poner, siempre todas las actividades que armemos, estas tres primeras partes son prácticamente iguales. El nombre o título, puede llegar a decir título acá, ¿sí? Pero el nombre, nosotros le vamos a poner cuestionario de prueba, ¿sí? Cuestionario de prueba. Podemos ponerle una descripción, si no. En este cuestionario se probarán, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Si queremos que esta descripción aparezca en el aula, ¿sí? Debajo de donde aparece el cuestionario, deberíamos hacer clic aquí, ¿sí? Poner muestro la descripción en la página del curso. Si no, no hace falta, no lo ponemos. Les voy a mostrar la diferencia entre una cosa y la otra. Ven, por ejemplo, módulo 2, este cuestionario, por ejemplo, tiene la descripción asociada abajo, ¿sí? ¿Qué significa? Que aquí se había colocado esta opción, ¿sí? La opción muestra la descripción en la página del curso. Por eso es que este cuestionario aquí debajo tiene toda su descripción. Si no está colocado esta opción, lo que ocurre es que esto no se ve. Se ve al ingresar al cuestionario. ¿Ven? Yo, si por ejemplo ingreso al cuestionario, la descripción la voy a poder ver, pero no la veo dentro, ven, acá está la descripción. Ahí se ve, ¿sí? Pero la veo si ingreso. Si quito esta opción, ¿no? Solamente la voy a ver si ingreso. Colocándola, se ve directamente en el aula. Bien, sigamos. La temporalización de un cuestionario. La temporalización es el tiempo que va a estar abierto el cuestionario para poder ser resuelto, ¿sí? Yo lo puedo abrir un día y cerrarlo a los 2 días, puedo tenerlo abierto una semana, puedo tenerlo abierto algunas horas. Lo que ustedes deseen, porque en realidad uno lo que le pide la temporalización es el inicio, ¿sí? Cuando se abre el cuestionario, cuando queda disponible para que los cursantes lo puedan utilizar, y luego cuando se cierra el cuestionario y ya no se puede responder ninguna pregunta. ¿De acuerdo? Bien. Por un lado, bueno, acá vamos a colocarle, bueno, es el día de hoy, vamos a ponerle que comience ahora, ¿no? A las 20:30 vamos a ponerle, a las 20:30, y vamos a poner que termine mañana, ¿sí? A las 20:30 también, o sea que tendría 24 horas de abierto, comenzando a las 20:30 de hoy, terminando a las 20:30 de mañana. Esa es la temporalización que le acabamos de dar. Por otro lado, el límite de tiempo que va a tener el cursante para poder realizar las actividades.
responder las preguntas, diríamos. ¿Sí? Bien, entonces yo, por ejemplo, puedo poner que el cuestionario va a durar 1 hora. ¿Sí? 60 minutos puedo ponerle, o directamente lo puedo poner en horas. ¿Sí? Puedo poner 60 minutos, o directamente acá puedo ir a horas y pongo 1 hora. Eso es la cantidad máxima que va a tener el cursante para poder realizar el cuestionario. Va a comenzar en el momento que él quiera, desde las 20 y 30 horas del día de hoy hasta las 20 y 30 horas del día de mañana. En el momento que él quiera, tiene 1 hora para realizar ese cuestionario, ¿sí? Para responder las preguntas. Bien, ¿qué ocurriría si este cursante se le agota la hora que tiene disponible para responder? Bueno, justamente va a ocurrir lo que nosotros elijamos acá. ¿Sí? El envío se realizará automáticamente, o sea que cuando llega al límite máximo, al tiempo máximo de realización del cuestionario, se termina la hora, lo que hace el cuestionario automáticamente es enviar las respuestas. Las respuestas se guardan automáticamente. También podemos decirle que le dé un periodo de gracia para enviar el cuestionario, y en ese caso tendría que decirle cuánto tiempo. ¿Sí? Para el periodo de gracia le puedo decir, bueno, que le dé, por ejemplo, 15 minutos. O sea, te avisa que, el cuestionario te avisa que se terminó el tiempo y que tenés 15 minutos para enviarlo. Y si no lo envías en esos 15 minutos, se pierden las respuestas. ¿De acuerdo? En esos 15 minutos no se pueden responder más preguntas. Fíjense que lo dice claramente, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder las preguntas. O sea, no es que la persona tiene 1 hora y 15 minutos. Tiene 1 hora para responder y 15 minutos para enviarlo. ¿De acuerdo? Pero también podríamos decirle que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine. De lo contrario, no se contabilizará. O sea que si llega se cumple la hora para realizar el cuestionario, si no es enviado antes de que se cumpla la hora, las respuestas se pierden. ¿De acuerdo? Bueno, cualquiera de las 3 opciones se pueden elegir. Vamos a ponerle que se envíe automáticamente. Bien, tema calificaciones, algo que, bueno, no lo vamos a detallar ahora, porque ya dijimos que va a haber el módulo número 6 de este curso, se trata justamente del tema de calificación, así que no le vamos a dar demasiada importancia ahora. El comportamiento de las preguntas. ¿Qué quiero que hagan las preguntas? Bueno, por ejemplo, ordenarlas al azar. ¿Sí? Perdón, ordenar al azar las respuestas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo, no sé, una pregunta X, y opción A, B, C y D, y yo las ordeno, bueno, cuando se le presente a un estudiante, las va a presentar desordenadas, y cuando se le presente a otro, de otra manera, y así, aleatoriamente se van a ordenar las respuestas. Una cosa muy importante, si uno pone opciones del tipo A, una respuesta, B, una respuesta, C, una respuesta, y después dice A y B son correctas, B y C, ojo con esto, no las ordenen al azar, porque si no, nunca van a quedar la A donde corresponde que sea la A y la B donde corresponde que sea la B. Las va a ordenar de maneras distintas. Eso es algo muy peligroso, porque hay personas que no saben esto y lo que hacen es esto, ¿no? Poner opciones como diciendo, la A y la C son las correctas, la B y la A son las, ¿me entienden? Y después resulta que le ponen que ordenen azarosamente y por supuesto se generan conflictos a la hora de la respuesta. Bien. Y comportamiento de las preguntas, uno podría decirle que le dé retroalimentaciones de tipo diferida. Bueno, hay varias opciones. En general, no vamos a meternos con esto porque es un poco más complejo y requiere prácticamente una clase explicar lo que son la retroalimentación diferida y demás. La retroalimentación diferida es lo más correcto porque lo que va a hacer es brindar la retroalimentación cuando justamente termine el cuestionario, y no antes, no durante, no, ¿sí? Bien, hay algunas opciones más, como por ejemplo, si uno pone más de un intento, una cosa que... Opciones de revisión, esto bueno, ahora les voy a comentar. Esta opción es si cada pregunta la quiero en una página nueva, o si las quiero ordenar en varias preguntas en una misma página. Por ejemplo, yo tengo un cuestionario de 20 preguntas, las podría agrupar de a 5, entonces tendría 4 páginas con 5 preguntas. O puedo poner directamente las 20 preguntas en páginas distintas, entonces la persona responde uno, cuando envía, aparece otra página. Cuando envía, aparece otra página.
De la otra manera tendría pregunta 1, 2, 3, 4, 5, envío, 6, 7, 8, 9, 10, envío, ¿se entiende? Aparecerían de esa manera. Bien, intentos permitidos. Esto es lo que me salteé porque está justo dentro de la calificación, que no lo estaba mencionando, pero es importante que mencione esto. ¿Cuántos intentos va a poder hacer para resolver el cuestionario el estudiante? Puede resolverlo en un solo intento, ¿sí? Le pongo uno solo, ¿sí? Entonces hace un intento, cumple con su hora, respondió todo, listo, se cerró y espera a que se termine el tiempo de cuestionario para saber cómo le fue. O le puedo decir, ahora vamos a ver cómo son las retroalimentaciones, ¿no? Pero un intento solo y nada más. Pongámosle que yo quiero que el estudiante lea después de haber hecho el intento y que vuelva a tener otro intento nuevamente para ver si pudo mejorar. Generar por ahí un proceso metacognitivo donde uno tenga que fijarse cuáles son las respuestas incorrectas, volver a la lectura del material o a ver el video que tenía que haber visto o tener que haber, ¿sí? ¿Dónde está el recurso para ir al material? Va, relee, vuelve a vincularse con el contenido y lo que hace es volver a contestar. Bueno, yo le podría dar más opciones entonces, más intentos. Le podría, por ejemplo, dar hasta 3 intentos. ¿Sí? Que haga esto 3 veces. Hace el cuestionario. Le muestro cuáles son las respuestas incorrectas. Va, mira el material nuevamente. Vuelve al cuestionario, lo vuelve a hacer. Le vuelvo a decir cuáles son las incorrectas. Vuelve al material y lo vuelve a hacer. Esos serían los 3 intentos. Puedo también decirle que no haya límite, que haga todos los intentos que quiera. Hasta por ahí lograr un determinado puntaje. Se podría hacer eso también. Sí, bueno. Supongámosle que vamos a dar 2 intentos. ¿Por qué quiero suponer que vamos a dar 2 intentos? Porque si nosotros le decimos que va a tener 2 intentos, por ejemplo, podemos poner esta opción. Que cada intento se basa en el intento anterior. ¿Sí? O sea que, si yo le doy 2 intentos y le pongo esto, le pongo que sí, que se basa en el intento anterior, lo que va a hacer el sistema es, todas las que fueron correctas, las paraliza y las cristaliza y dice, esta no la podés tocar más. ¿Sí? En el siguiente intento, te va a mostrar todas las mismas opciones, pero todas las que fueron preguntas correctas no las puedes tocar, ya quedaron correctas, y solamente te permite trabajar sobre las que son incorrectas. ¿Se entiende? Esto está interesante, ¿no? Porque, bueno, en una opción, por ejemplo, como las que comentaba hace un momento, sirve. Bien. Vamos a la parte de opciones de revisión. ¿Sí? ¿Qué cosas nos va a mostrar el cuestionario durante el intento? Inmediatamente después de cada intento, o sea, cuando termino cada intento. Más tarde, mientras el cuestionario esté abierto, ¿sí? Y finalmente, cuando el cuestionario se cerró. ¿Sí? Son 3 momentos diferentes en los cuales uno puede brindarle, el cuestionario le puede brindar información. ¿Qué información nos puede brindar? Por ejemplo, bueno, qué intento estamos haciendo, si el estudiante puede revisar el intento, ¿sí? ¿Cuáles fueron las respuestas correctas? ¿Sí? Entonces yo podría decirle al cuestionario que inmediatamente después de cada intento diga cuáles fueron las preguntas correctas. ¿Está bien? Bien. Que le diga cuántos son los puntos, pero le voy a decir que no le dé la retroalimentación específica. ¿Por qué? Porque yo no quiero que le diga cuál es la respuesta correcta. Esto también lo voy a sacar. ¿Sí? Y esto también, y esto también. Entonces yo, por ejemplo, después de cada intento, el estudiante lo que va a poder ver es cuántos puntos tuvo y si la respuesta fue correcta o no. Si fueran correctas, ¿sí? Le va a decir. Pero no le va a decir cuál es la respuesta correcta y no le va a dar la retroalimentación específica. ¿Se entiende? O sea, no le va a decir, esta es la respuesta correcta y te va a decir cuál es, por ejemplo, la A, y después una retroalimentación. La A es la A porque esto, lo otro o aquello. ¿Se entiende? ¿Sí? Directamente no le digo nada. Bien, yo en general estas los dejo todas en blanco. A mí me interesa mucho, o la forma más fácil de trabajar con cuestionarios es directamente que te dé información después de cada intento y que te dé la información cuando se cerró el cuestionario, cuando ya no podés responder más. ¿Se entiende? Esto se podría llegar a utilizar cuando ya uno logró hacer todos los intentos, ¿sí? Pero todavía el cuestionario no se cerró. Esa sería más o menos una de las funciones de esta columna. Entonces, cuando se terminó el cuestionario, que ya no se pueden hacer más intentos, ¿sí? O sea, mañana, 31, a las 20 y 30 horas, ¿sí?
cuando se cierra el cuestionario, lo que me va a mostrar es todo esto. Bueno, cuál es el intento que hice, cuántos intentos hice, si fuese correcta, cuáles son las opciones correctas, cuántos puntos obtuve. Me va a dar la retroalimentación específica de cada una de las preguntas, o sea, de cada pregunta no solamente me va a decir cuál es la correcta, sino que me va a dar la retroalimentación de esta respuesta, ¿sí? De esa pregunta, quiero decir, ¿no? Me va a decir por qué es tal. Todo esto se configura, por supuesto, ¿no? La retroalimentación general, bueno, como decía, la respuesta correcta y la retroalimentación global. Acá esto es interesante, el tema de las retroalimentaciones globales. Vamos acá. Retroalimentación global. La retroalimentación global se va a dar en función de los puntos obtenidos. ¿De acuerdo? Punto número 1, y muy importante tenerlo en cuenta. O sea, lo que va a hacer el cuestionario es decir, bueno, si obtuviste entre 80 y 100%, por ejemplo, si yo acá pusiera el 80, entre 80 y 100% me va a decir esto. Cuando termine el cuestionario, me va a responder, muy bien, lograste más del 80% de las respuestas correctas. ¿Sí? Bien. Debajo del 80, acá yo puedo seguir agregando campos, ¿no? Por ejemplo, entre el 80 y el 60 le puedo decir, lograste entre el 60 y el 80, la verdad que es un buen puntaje, pero no conseguiste la aprobación, lo que yo quiera, puedo colocar ahí. Bien, por ejemplo, acá voy a poner entre el 80 y el 60, ¿sí? Pongo lo que yo desee, y esto es lo que le va a contestar el cuestionario cuando termina, cuando se cierra el cuestionario, va a contestar esto en función del puntaje que se obtuvo. ¿Sí? Bueno, hasta lograr el 0 punto, ¿no? Bien. Bueno, los ajustes comunes del módulo son los que tienen todos los módulos, o sea, las actividades y recursos, mostrar en la página, si está puesto en grupo o no. Las restricciones, quiénes son los que pueden ingresar al cuestionario. Por ejemplo, si el cuestionario se tratara de una evaluación recuperatorio, por ejemplo, yo acá en la restricción podría decirle que en el cuestionario anterior, que fue el del examen, tiene que haber estado desaprobado para poder ingresar. Si no, entonces todos los que estuvieron aprobados en el cuestionario que fue el examen, no pueden ingresar a este que es el recuperatorio. Es una de las formas de usar las restricciones, ¿no? Pero podemos haber muchas otras. Bueno, listo. Entonces, yo lo que voy a hacer es guardar cambios, ¿sí? Armé un cuestionario de prueba. Ah, perdón. ¿Qué puse mal acá? Dice los límites de la calificación de la retroalimentación de detalle entre 0 y 100. El valor introducido en el límite 1 está fuera de los límites. El 80 está entre 0 y 100. A ver, déjenme pensar qué es lo que pusimos mal acá. Supongo que tendría que haber estado... A ver, déjenme probar algo. Para saber qué fue lo que hicimos mal. Ahí está. Está bien, supongo que el cuestionario estaba configurado para que el puntaje máximo sea 10. Entonces, claro, lo que me está diciendo es 60 está por encima de 10. Si yo quiero un 60%, debería ser 6 sobre 10 y no 60 sobre 10. ¿Se entiende? Ese era el error. Bien, el cuestionario está armado, lo tengo acá abajo, es el cuestionario de prueba. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a ir a ingresar al cuestionario y fíjense lo que va a ocurrir. Me va a decir, aún no se han agregado preguntas, tal cual. No le puse ninguna pregunta, lo único que hice fue configurar el cuestionario, nada más. Entonces, lo que voy a hacer es editar el cuestionario ahora. Voy a ir a editar el cuestionario y tengo que ingresarle las preguntas. Pero me pasa algo, no tengo las preguntas armadas. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde voy a sacar las preguntas? Bueno, acá es donde está la cuestión, donde voy a volver al aula. Esta la voy a poner de este lado. Bien. Y fíjense que en el módulo que tenemos aquí a la derecha, aquí abajo va a decir banco de preguntas. ¿Sí? Banco de preguntas. El banco de preguntas son justamente todas las preguntas que yo voy a utilizar en las diferentes instancias del aula. ¿Sí? Estos bancos de preguntas, lo interesante es que me las puedo guardar, los puedo utilizar en otro curso. ¿Sí? Uno puede armarse bancos de preguntas que son absolutamente dinámicos. Los puedo sacar incluso de esta aula y utilizarlos en otra. Fíjense que acá dice importar, exportar, ¿ven? En principio,
yo lo que les recomiendo es que armemos las categorías de preguntas. Las categorías pueden estar ordenadas por módulo, por ejemplo, módulo 1, las preguntas del módulo 1, las preguntas del módulo 2, las preguntas del módulo 3. ¿Sí? Que en realidad no tienen otra cosa que son categorías temáticas, porque si cada módulo o cada unidad corresponde a un tema del curso, justamente la categoría de preguntas hace lo mismo. Entonces, por ejemplo, bueno, acá les daban algunas opciones, ¿sí? De categorías. Nosotros vamos a crear una categoría que corresponde al curso, por defecto, ¿sí? Y se va a llamar preguntas del módulo 1, por ejemplo. También le puedo poner el nombre temático, ¿sí? Bien, voy a crear esta categoría. Bien, yo ya creé la categoría, ya está creada. Puedo crear más categorías, por supuesto, ¿sí? Y ahora vamos a ir a las preguntas. Bien, acá donde voy a empezar a crear preguntas, ¿ven? Acá lo tenemos, perfecto. Yo digo, bueno, a ver, ¿en qué categoría quiero crear estas preguntas? Bueno, por supuesto la voy a crear en la categoría que yo deseo, en este caso la que acabo de crear, que es preguntas del módulo 1. Bien, entonces, vamos a crear preguntas. Bueno, esta es la parte interesante de las preguntas. Miren todas las opciones que tenemos para crear preguntas, ¿sí? Pueden ser de opción múltiple, pueden ser verdadero o falso, pueden ser de emparejamiento. Una respuesta corta, mucho cuidado, ahora les voy a contar por qué. Una respuesta numérica, puede ser un ensayo donde haya que escribir mucho, ¿sí? Luego arrastrar y soltar marcadores, ¿sí? Arrastrar y soltar sobre un texto. Yo escribo un texto y le digo, y le retiro palabras. Esta palabra la saco, esta palabra la saco, esta palabra la saco. Y luego lo que me va a mostrar es el texto sin esas palabras con un rectangulito, ¿sí? Para completar. Y lo que voy a hacer es, me va a mostrar las palabras en otro lugar. Entonces yo las voy a agarrar y las voy a poder colocar en el lugar que corresponde, por ejemplo. Es una de las preguntas que se pueden poner. Bueno, luego, preguntas de tipo de cálculo numérico, ¿sí? Elige la palabra perdida, un emparejamiento aleatorio, ¿sí? Bueno, etcétera. Respuestas anidadas, donde sobre la respuesta que uno da le hace otra pregunta, y sobre esa respuesta le hace otra pregunta. Todo eso hay que configurarlo, es bastante más complejo. Les decía que tengan mucho cuidado con el tema de la respuesta corta, porque si uno va a hacer cuestionarios que son autocorregidos, que uno no es que está mirando y corrigiendo y poniendo este está bien, este está mal, lo hace automáticamente el sistema. Cuando uno le pone que va a corregir algo que está escrito por el estudiante, uno tiene que previamente configurar qué es lo que va a tener que contestar el estudiante para considerarlo como bien o como mal. Y cuando uno pone eso, si uno es muy estricto en la respuesta, por ejemplo, y la respuesta es una sola palabra, bueno, bárbaro, pero si por ejemplo, la respuesta es una sola palabra, pero yo le dije que la tenía que poner como, por ejemplo, la respuesta es banco, ¿sí? Y yo puse banco con minúscula, y el estudiante lo escribe con mayúscula, lo va a considerar como mal, porque el sistema lo que va a reconocer son caracteres, no reconoce la palabra entera. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de configurar de que no reconozca mayúsculas y minúsculas, por ejemplo, si es que no diferencia entre... si la respuesta es una frase, porque que sea respuesta corta no significa que sea una sola palabra, puede ser una frase. Por ejemplo, la respuesta puede llegar a ser proyecto y learning. ¿Sí? Si la respuesta es proyecto y learning, son dos palabras, mucho cuidado porque si hubiera alguna diferencia entre mayúsculas y minúsculas, o es una frase que lleva una coma en algún lugar, todo esto va a generar conflictos a la hora de la autocorrección. Mucho cuidado cuando se hacen autocorrecciones con textos escritos por los estudiantes. Mucho, mucho cuidado con eso. Bueno, es un consejo. Bueno, vamos a elegir una pregunta, por ejemplo, opción múltiple. Esto hay que investigarlo, ¿eh? Por favor, les pido que metan mano, que se fijen, que armen preguntas, porque la única manera de manejar bien todo este tema es experimentándolo. ¿Sí? Bien, acá se va a poner el nombre de la pregunta, por ejemplo, qué sé yo, pregunta 1, ¿sí? Bancos de preguntas, ¿sí? Por poner algo. Ese sería el nombre, acá puedo ponerle, perdón, acá debo ponerle el enunciado de la pregunta, que son los bancos de preguntas, ¿sí?
Ahí ponen la pregunta, pueden poner una imagen, pueden poner un video, pueden poner lo que quieran, ¿eh? O sea, fíjense que siempre que nosotros tenemos este editor en una caja para completar, ustedes pueden poner imágenes, ¿sí? Pueden poner videos, pueden ustedes filmar un audio o un video, ¿sí? Bueno, yo ahora no podría porque tengo conectada la cámara y el micrófono al sistema de videoconferencia, ¿no? Por eso es que no me va a permitir hacerlo, pero si yo quisiera podría, la pregunta, filmarme yo mismo diciendo, bueno, a ver, en esta pregunta tienen que responder qué son los bancos de preguntas. Lo puedo decir yo así en un video, perfecto, o en un audio. Bien, puntuación por defecto. ¿Qué puntuación quiero que tenga esta pregunta? Bueno, de 1 a 10 quiero que esta pregunta tenga, por ejemplo, 2 puntos. Bien. Retroalimentación general de esta pregunta. ¿Sí? Cuando termine de responder esa pregunta, ¿vieron cuando hablábamos de la retroalimentación específica de las preguntas? Cuando armamos el cuestionario y les decía que cada pregunta va a tener su retroalimentación. Bueno, la retroalimentación de la pregunta es esta. ¿Sí? Entonces, es la opción A porque fíjate que en la B dice tal cosa, en la C dice tal otra, y la A es la única que refiere a ta, 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 ta. Eso es lo que vamos a poner en la retroalimentación. Por supuesto que el estudiante lo va a ver únicamente después de haber completado el cuestionario. Bien, numerar las selecciones, cómo las queremos numerar, si ABC, ABC mayúscula, 1, 2, 3, números romanos, etc. Bueno, en la elección 1, ¿sí? O sea, la pregunta, vamos a poner alguna elección. En la 2, supongamos que la correcta va a ser esta, ¿sí? En la 2 vamos a poner esto, en la 3 vamos a poner esta. No, en realidad no es 1, 2, 3, sino que es ABC, porque es la opción que elegí, ¿ven? Entonces va a aparecer A, B, C. Perfecto, entonces, en la A, si la A, o sea, la 1, va a ser la correcta, yo le voy a decir que a esa le asigna el 100%. Pero también fíjense que tengo todo un montón de otras opciones de porcentajes. ¿Por qué? Porque yo puedo poner parcialmente correctas algunas, ¿sí? Vamos a suponer que a una la vamos a poner correctas y todas las demás son incorrectas, ¿sí? Interesante. Uno le podría poner una retroalimentación, ¿sí? Que es lo que hice yo acá me equivoqué. Porque puse en la caja de retroalimentación, puse el texto. Uno podría poner una retroalimentación solamente para esa opción. Esta opción es la correcta porque fíjate que en la página número 3 o en el video tal dice que tal cosa. Esta no es correcta porque si vos te fijás que... ¿sí? Entonces uno podría hacer retroalimentaciones parciales de cada una de las respuestas. Está maravilloso esto. Bien, a esta le vamos a poner 0%. Ah, también puedo poner porcentajes negativos, ¿eh? O sea que directamente... le pongo directamente ninguno, el 0% es ninguno. ¿Sí? Y vamos a poner una elección número 3. ¿Sí? Y también le vamos a poner ninguno. Podría poner, por ejemplo, el 50% a una y el 50% a la otra. ¿Se entiende? Por ejemplo, si hubiera 2 respuestas correctas, podría ponerle 50% a cada una. Bien, vamos a guardar esto. Puedo, obviamente. Retroalimentación combinada, esto es bastante más complejo, ¿no? Porque uno podría ir cambiando la retroalimentación en combinación con las respuestas que se fueron dando. En general, por defecto, lo único que te va a decir es cuál es la respuesta correcta, cuál es la respuesta incorrecta, parcialmente correcta si fuera parcialmente correcta, y cuál es la incorrecta, y nada más. Esto yo lo dejaría así por defecto. Bien. Entonces, guardar cambios, ya tengo una pregunta armada. Obviamente voy a armar una sola pregunta y ahora vamos a ir al cuestionario para ver cómo se... Ya está mi pregunta acá, ¿ven? Ya ahí está mi pregunta. Todas las preguntas que yo arme, todas van a ir apareciendo en este sector. ¿De acuerdo? Esperen que... Ahí está. Bien, volvemos al cuestionario. Bueno, ahora volvemos al cuestionario y vamos a editar el cuestionario, ¿no? Me quiso venir un estornudo que se fue. Bien, acá tengo el cuestionario, lo voy a empezar a editar. A ver. No, este es el cuestionario, acá está. Editar cuestionario. Esto lo tenía abierto de antes, lo tengo que cerrar porque si no, no me va a permitir. Ahí está. Bien. Entonces, tengo que empezar a poner las preguntas, ¿sí?
Vamos a ir acá al sector donde dice agregar. ¿Qué quiero agregar? Una nueva pregunta. Podría agregar todo un banco de preguntas entero. Le digo, este banco de preguntas es el que quiero que pongas acá. ¡Prum! Te pone todo el banco completo. Mucho más fácil, más rápido. Si uno va a poner, por ejemplo, un solo banco de preguntas, por módulo, lo agrega todo el banco completo. O puede agregar preguntas aleatorias. Por ejemplo, de un banco de preguntas, elige cuáles querés. ¿Sí? Mejor dicho, no cuáles querés, sino el sistema automáticamente elige. Esto está muy interesante para generar variabilidad. Si uno va a hacer un examen donde no quiere que las personas tengan el examen igual, por cada pregunta lo que uno hace es ponerle varias opciones de preguntas asociadas. Entonces, por ejemplo, tiene 5. El sistema lo que va a hacer es, para fulano le va a elegir esta, para mengano le va a elegir esta, para sultano le va a elegir esta. Entonces va a elegir diferentes preguntas para que no todas tengan la misma. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es elegir, agregar una... No, perdón, acá estoy diciendo mal, porque esto sería agregar una pregunta... ¿por qué me dice...? Ah, acá, una nueva pregunta, perdón. A ver. No, pero acá me está pidiendo que lo que haga es crearla. Yo quiero agregar una que ya esté creada. No. ¿Por qué no estoy pudiendo? A ver, si no lo guardé correctamente. Ah, ya sé por qué no me permite. Porque el cuestionario ya está abierto, entonces no puedo cambiarlo. Voy a tener que cambiar el horario de comienzo del cuestionario. Como el cuestionario ya comenzó, a mí no me permite, ese fue el error. Ahí me di cuenta. Vamos a ir de vuelta a la configuración del cuestionario. ¿Sí? Voy a tener que ir a la configuración, editar ajustes. Bueno, nos sirve para poder darnos cuenta de cuál es un error. Claro, el cuestionario ya arrancó, entonces no me permite cambiar las preguntas, porque si hubiera personas que ya hubiesen respondido, como ya estamos en tiempo de cuestionario, no le puedo estar cambiando las preguntas después. Entonces tengo que cambiar la temporalización. Vamos a poner que el cuestionario va a arrancar a las 22:30, que todavía estamos a tiempo. Bien. Entonces ahora, bien, ahora sí, voy a cerrar esta edición del cuestionario porque no me sirve. Ahí. Bien. Era ese el problema. Entonces, ahora abro el cuestionario, voy a editarlo y voy a agregar las preguntas. Editar cuestionario. Y a ver, ahora me debería permitir... Acá, del banco de preguntas. Ah, acá está, ahí va. Bien, ahí está. Ahora sí, entonces, ¿de qué banco de preguntas me dice, ¿de qué banco de preguntas querés agregar la pregunta? Bueno, por supuesto, voy a ir al que yo creé, que se llama pregunta del módulo 1. Y ahí es una sola pregunta. ¿Vieron que me dice cuántas preguntas hay? Una sola. Bien. Entonces ahora, opciones de búsqueda. Puedo buscar la pregunta que quiera, porque en realidad podría haber 50, podría haber 1000. Entonces puedo buscar alguna pregunta la que quiero. Bueno, yo ya la tengo acá, así que directamente voy a elegir esta pregunta y la voy a añadir. Bien, ya añadí. Obviamente, si tengo 10 preguntas, voy a poder elegir las 10. Si tengo 50, de las 50 puedo elegir las 10 que yo quiero, ¿sí? Y así voy a ir agregándole preguntas. Fíjense que le habíamos puesto que por defecto tenga 2 puntos, ¿sí? Por ende, si yo quiero guardar, ahora me va a generar un problema, porque fíjense que yo le pongo como calificación máxima al cuestionario que tenga 10, pero le puse una sola pregunta que tiene solamente 2 puntos. A ver, posiblemente lo guarde, pero se va a generar un problema ahí, ¿ven? Ahí está. No lo quiso guardar, no lo guardó, porque el problema es que yo le estoy diciendo al cuestionario que tiene que tener, entonces yo tengo que poner 5 preguntas de 2 puntos cada una, porque si no, no me va a permitir, o sea, me está generando un error, entonces yo le voy a poner que tenga 2 puntos, y listo. Y ahora, guardo, el total de calificaciones, 2 puntos. Ahora, está guardado. Bien,
Ahora vamos a ir al cuestionario y vamos a tratar de hacerlo. Bien, fíjense que ahora puedo ingresar, no, voy a tener que ingresar mañana, dentro de 2 horas, para poder verlo. Para poder hacerlo, ¿sí? Porque todavía va a abrirse a las 22:30. Se va a abrir a las 22:30. Cuando ingreso, lo que me voy a encontrar son las preguntas para poder responderlas. Les voy a mostrar un cuestionario, que nosotros ya tenemos armaditos acá. Por ejemplo, los cuestionarios que ustedes estuvieron utilizando en el curso. Por ejemplo, este. Cuando ingreso a un cuestionario, voy a intentar resolver el cuestionario, eso es lo que me dice ahí. Yo, bueno, como yo tengo rol de administrador y de docente, por supuesto que puedo ver los intentos de todos los cursantes, ¿no? Y así es como me muestra el cuestionario. Acá están las preguntas, ¿sí? En particular esta es para completar, hay que escribir, es la que ustedes completaron cuando tuvieron que armar los datos básicos del curso, ¿sí? Pero si no me pondría las preguntas, opciones múltiples, que es lo que yo tendría que elegir. De acuerdo, bueno. Muy bien, creo que esto es todo. Hay bastante más para poder conocer de cuestionarios, actividades, pero en esta clase de hoy vemos cuestionarios específicamente y la parte más básica. Hay mucho más para ver. Bueno, nos vemos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes para quienes ven todo esto grabado. Gracias por verlo y gracias por estar haciendo nuestro curso. Y seguimos adelante con el curso de tutoría en Moodle más diseño instruccional. ¿Sí? Vamos armando los cursos ya. Así que bueno, que tengan una buena semana. Chau, chau, hasta luego.